pues los elementos jóvenes, pues ya vamos a comenzar. Muy bien, pues en el marco de celebración a 100 años de la Relatividad General, en nuestro ciclo de conferencias 1915-2015, pues ahora me toca presentar a ustedes al doctor Rodolfo Martínez Romero, de la Facultad de Ciencias, de nuestra facultad, y él nos va a platicar acerca de la gravedad, que es también una teoría cuántica. Antes de darle la voz, voy a leer un breve currículum de él. El doctor Rodolfo Martínez obtuvo su doctorado en la Universidad de París en 1978. Es profesor titular del Departamento de Física y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su interés actual es la teoría de campo, en particular la renormalización holográfica usando las técnicas de dualidad, norma y gravedad. Bueno, pues con esto los dejo a ustedes con el doctor. Le damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Bueno, miren, yo voy a hablar de algo que es muy diferente probablemente a lo que ya a lo que han visto aquí, porque yo lo que me imagino, que no he venido a las pláticas, es que les han hablado de la teoría de la gravedad y toda la enorme cantidad de implicaciones que tiene esa maravillosa teoría, ¿no? Yo voy a hablar de algo muy diferente que es un derivado de la teoría de cuerdas y se puede replantear sin la necesidad de conocer la teoría de cuerdas. Y es un resultado que además es sumamente sorprendente, porque la relatividad general, bueno, pues es una teoría que sigue los principios clásicos. De alguna manera es, imaginen ustedes, una mecánica, pero en espacios curvos. De alguna manera sería un poco eso, ¿no? Hay por ahí unas cosas de cambio, pero no hay nada cuántico, ¿no? Y existe, por otro lado, seguramente ustedes conocen, lo que es la cuantización, tratar de cuantizar la gravedad. De alguna manera, el espacio no es continuo y tendría que tener un límite a su definición, una especie como de red, quizás, queda discretizado de alguna manera el espacio y entonces la podemos cuantizar. Y eso sería la cuantización de la gravedad. Bueno, yo no voy a hablar de nada de eso. Esa es la primera cosa, ¿no? Son cosas muy diferentes. Yo voy a hablar de algo completamente diferente. Perdón, y antes de seguirme, pues se me olvidó comentar. Yo quiero agradecer a los organizadores de estas pláticas que me hayan invitado. Yo me siento muy honrado en que me hayan invitado a estas pláticas. Estoy muy contento, muchas gracias. Y el otro punto, nada más antes de seguir aquí, se supone que nos estoy trabajando en un grupo, no es también lo que se que trata de trabajar estas áreas de la teoría de cuerdas y la holografía y mi área, en lo que yo estoy tratando de hacer algo tiene que ver con la aplicación de la holografía, bueno, por el momento, ¿no? En algo que se llama la renormalización, que es una cosa que viene de la teoría cuántica de campos. También voy a tratar de explicar de qué se trata eso, para que ustedes tengan una mejor idea de lo que estamos tratando de hacer. Y en ese grupo, a lo mejor lo quiero presentar, trabaja Leonardo Patiño, a lo mejor ustedes lo conocen, Jerónimo Cortés, María Michelnikov y yo. Y Jerónimo, él hizo el logo que está ahí, ustedes lo pueden ver, y por alguna razón me salió incompleto. Cosas, mis segmentos de física, pero supone que es de procesos. Y no entiendo por qué. ¿Okay? Cuando me pidieron que hablara de esto, no tenía muy claro qué hacer. Empecé, me van a perdonar, pero es un poco como cuando uno tiene los estudiantes y empiezan a hablar desde que estaban en el kinder, ¿no? Yo voy a hacer un poco también así, voy a hablar un poco de la historia de la gravedad, de todas formas. Aunque me imagino que ustedes, bueno, por lo menos algunos de ustedes que hayan estado viviendo el ciclo ya saben de toda esta parte. Pero bueno, originalmente así la pensé. Entonces, perdón, Bueno, yo sé que esta parte quizás todo lo pero ya lo incluí, bueno, hay algunas cosas que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, este asunto de predecir un eclipse solar. Yo quiero que entiendan que
si lo vemos desde el punto de vista del siglo XXI en el que estamos viviendo, pues a lo mejor no tiene nada sorprendente, ¿no? Pero el poder asociarle ya ciertas reglas de comportamiento al cielo representa un avance intelectual enorme. Bueno, probablemente a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño que tenía un compañerito que, me acuerdo muy bien de esa conversación, que me decía que no podía vivir gente en la parte de abajo de la Tierra porque se caería, ¿no? Entonces, ustedes deben entender que por lo menos poder predecir un eclipse solar es significa que haber podido identificar a un cuerpo en el espacio y en el cielo, ¿no? En este caso, y darse cuenta que regresa con el tiempo. Y eso ya representa un enorme avance intelectual, ¿no? Que a muchos de nosotros, pues, probablemente ni siquiera se nos hubiera ocurrido, ¿no? Yo pongo ahí, Perdón. Las fotografías que saqué de internet. Bueno, tales, y Anaximandro, ¿no? Que también viene de Mileto. Y él introdujo una idea que es muy interesante, que es la idea de la esfera celeste. Que de alguna manera sí representa un gran avance, ¿no? Sobre el comportamiento de los astros, ¿no? Esa es la idea. Porque pareciera un poco eso, ¿no? Que lo que estamos, y a mí eso sí se me hubiera ocurrido, para que vean, a mí sí se me hubiera ocurrido pensar que estamos en una esfera, en el centro de una esfera, y los cuerpos celestes están pegadas en una esfera que vemos de lejos. De hecho, las estrellas, se pensaba que eran agujeritos, ¿no? En la esfera celeste, que se ve el agujerito, entonces había luz que pasaba a través de la esfera celeste, ¿no? Posteriormente, Pitágoras, yo creo que sí conviene hacer un homenaje, no nada más por su calle, ¿no? Pero él se dio cuenta que Venus es el mismo planeta. No es tan obvio, ¿no? No es tan obvio que lo es. Y hay alguien más que yo quería mencionar, que es Filolao, porque él sí pensó que los planetas daban vueltas alrededor de una zona de fuego, ¿no? Entonces, esa es una idea revolucionaria. Por eso yo creo que merece ser más conocido, ¿no? Ahí está, bueno, un poco, lo estoy tratando de ejemplificar con un dibujito, también sacado de internet, y Aristarco, que propone el modelo de los científicos, ¿sí? Entonces tenemos ya que de alguna manera las ideas centrales de que tenemos un sol y nosotros damos vuelta alrededor del sol estaban por ahí en algún lugar, ¿no? Estaban por ahí en algún lugar, y esto permite entonces a Copérnico elaborar su modelo heliocéntrico, ¿no? Después, Kepler, en colaboración con Tycho Brahe, nos da las primeras sistematización del conocimiento del universo, ¿no? Del sistema solar. Son sus leyes estas, ¿no? La órbita de los planetas a tiempos iguales son iguales, ¿no? Nosotros nos movemos alrededor de una elipse. Fíjense ustedes que, eso sí lo quería yo comentar, es casi imposible reconocer que nos movemos en una elipse viéndonos desde una de las elipses al mismo tiempo. Eso se requiere manejar una enorme cantidad de datos. Si viviéramos en el foco, hubiera sido muy sencillo. Pero bueno, vivimos en el foco, entonces los movimientos de los planetas son movimientos que aparentemente son muy arbitrarios. Incluso algunos planetas como Marte se mueven, parecen moverse hacia atrás, ¿no? Porque como están en órbitas exteriores, pues le podemos ir ganando. Entonces, a veces se mueven para adelante, a veces se mueven para atrás. Entonces, haberse dado cuenta que tenemos una elipse representa también un enorme avance intelectual, ¿de acuerdo? Es algo difícil de entender. De nuevo, a mí en lo personal no se me da. Entonces yo creo que todas estas personas, yo sí los admiro, o sea, tanta cantidad de datos que tuvieron que manejar para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? Ahora, pues a lo mejor ustedes no se impresionan, pero, porque ya lo sabemos, ¿no? Pero no es nada sencillo haber llegado a esas conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces,
El gran avance, eso sí lo quiero también mencionar, pues lo da Newton, ¿no? Para mí, la ciencia moderna, pues yo estoy equivocado, pero para mí la ciencia moderna surge con Newton, ¿no? Porque él nos da una explicación del universo del sistema solar a partir de principios. Hasta la época de Kepler, la ciencia era una ciencia observacional. Nosotros observamos qué ocurre y vemos, y tomamos nota, tomamos los datos, y a lo mejor encontramos una sistematicidad de los resultados. Pero el gran avance extraordinario lo da Newton, porque él por primera vez de unos cuantos principios, como por ejemplo que la fuerza va como una gran regla, ¿no? Y puede explicar todo de un plumazo. Las leyes de Kepler se hacen obsoletas, no las necesitamos, nos hace falta nada más conocer las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal. Y yo no sé ustedes cómo lo verán, yo lo veo como entonces un antes y un después. Para mí la ciencia moderna surge justamente con Newton. Acuérdense además que Newton pretendía entender bueno, él tenía un pensamiento religioso muy profundo, ¿no? Y pensaba que, además de que sumergirse en la época de Newton, en donde las cosas del cielo pues, eran divinas, ¿no? Entonces, conocer para Newton las fuerzas que Dios usaba para mover a los cuerpos representa también un enorme avance, y descubrí que además Dios mueve las cosas con una fuerza que va como un lineal cuadrado, ¿no? Pero fíjense, no es nada más, porque él pensaba que esas son las fuerzas, digamos, divinas, y él quería conocer el pensamiento de Dios, así que a Dios se le ha ocurrido una fuerza como un lineal cuadrado, ¿no? Pero no nada más eso, sino hay una cosa más que es muy interesante, y ese asunto de las fuerzas de acción a distancia, ¿no? En la época de Newton eso también representó un enorme avance intelectual, porque miren, si yo quiero mover mi sombrero, lo tengo que tocar, ¿no? Si yo lo trato de mover desde acá, o incluso ustedes, no lo mueven, ¿no? Yo incluso he hecho la prueba y no puedo mover. Entonces, y él se da cuenta, bueno, ¿cómo es que por ejemplo, con el asunto de la manzana, que la anécdota no es que parece ser que es parcialmente cierta, no es que le cayó en la cabeza, pero se dio cuenta que cayó una manzana. ¿Y por qué se mueve? Si él ya conocía bien que para que un objeto se mueve tendría que haber una fuerza. Entonces él concluye que a la manzana se cae porque es que hay que entender que eso es un avance intelectual enorme, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver todos los días la fuerza de gravedad hasta el extremo de que no le hacemos caso, ¿no? Entonces, él cuando ve que la manzana cae, es que hay una fuerza, ¿no? Por primera vez. Pero nada está tocando la manzana. Entonces tendría que ser una fuerza de origen diferente. Es una fuerza de acción a distancia. Lo cual es un poco raro. Yo creo que Newton lo pudo visualizar porque él tenía un cierto pensamiento místico, ¿no? Entonces, las cosas pueden interaccionar unas con otras sin tocarse. Yo creo que entiendan ese punto. Yo para mover las cosas estoy acostumbrado a tocarlas, ¿no? Entonces, que se puede mover algo sin tocar es algo nuevo, ¿no? Algo diferente. De hecho, el punto de vista moderno es otra vez newtoniano en un cierto sentido. En la teoría cuántica de campos, dos cargas se atraen, por ejemplo, porque en el fondo se tocan, a pesar de que están a una cierta distancia, se tocan a través del intercambio de unas cosas que se llaman partículas virtuales. La electrodinámica cuántica, por ejemplo, la idea es que si yo tengo dos cargas, intercambian fotones virtuales. Eso también representa, al rato voy a hablar de eso, un avance gigantesco en el conocimiento de la naturaleza. Porque para entender eso, se postula que el vacío tiene una estructura. Eso también es raro, ¿no? Que imagínense ustedes que yo agarro este pedazo de nada, ¿no? Y le quito, bueno, los fotones que están atravesando, los neutrinos que llegan del Sol. En la noche, cuando estamos durmiendo, yo me acuesto sobre mi cama, nos llegan neutrinos que vienen del otro lado de la Tierra, que atraviesan. Cuando yo cuento eso, muchos estudiantes dicen que eso no es cierto. Pero los neutrinos que salen en el ciclo protón-protón del Sol
se producen como consecuencia neutrinos de diferente tipo, que llegan desde el Sol, llegan a la Tierra, atraviesan la Tierra y nos llegan por la espalda, y nos atraviesan, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que yo agarro aquí todo el polvo que está aquí, el aire, por supuesto, quito la luz, quito todo lo que se me puede imaginar y me quedo con un metro cúbico, digamos, de nada, ¿no? Sería la idea, de absolutamente nada. Bueno, el punto de vista moderno es que eso no es cierto, eso que me queda todavía sigue siendo algo, se le llama el vacío, es el vacío cuántico. El vacío cuántico incluso se define matemáticamente como el estado de mínima energía de una teoría cuántica de campos. Por eso no todas las teorías cuánticas de campos están bien definidas, tienen que poder definir un estado de mínima energía, ¿no? Entonces ese es el vacío cuántico. En ese vacío cuántico, como es un sistema cuántico, aparecen y desaparecen partículas muy rápidamente, violando la ley de la conservación de la energía. De una teoría muy rara, ¿no? Nos han enseñado que la energía se conserva, ¿no? Entonces aquí la idea de los vacíos cuánticos es que sí aparecen, desaparecen, pero muy rápidamente antes de que uno pueda hacer una medición. Esas partículas se llaman virtuales, nada que ver con la palabra virtual después que aparecen en las computadoras, ¿no? Esto es de antes. Y la idea de la física moderna es que dos partículas cargadas se atraen o se rechazan porque intercambian un fotón virtual. Incluso esa idea después se reproduce en las gráficas de Feynman, ¿no? Entonces, como que de alguna manera se regresó al punto de vista pre-newtoniano. Imagínense entonces ustedes el esfuerzo intelectual de Newton para haber llegado a la idea de que dos objetos se pueden interaccionar sin tocarse, ¿sí? Eso es algo tremendo. Pero además, eso nos permitió explicar prácticamente todo el sistema solar. Ahí está, ¿no? Ya la conocen, de todas formas. Y era lo que yo estaba comentando. Y eso es algo importante. Y cuando uno lo resuelve, esta ley de inversión con la distancia, las soluciones siempre son cónicas. Eso explica muy bien el sistema solar. Entonces, tenemos elipse, bueno, la trayectoria mínima de energía es un círculo. Entonces, si tiene tantito más energía, entonces un planeta entonces lo que hace es dar vueltas pero en una elipse. Si tiene un poco más, alcanza su velocidad de escape y entonces es justo una parábola. Y si tiene más, es una hiperbóla. Entonces, y eso justamente es lo que son una de las leyes de Kepler, ¿no? De hecho, las leyes de Kepler pues, se pueden explicar ahora, pues sabemos que el momento angular se conserva, y entonces eso les explica el asunto de que el movimiento de los planetas es un plano, que las áreas barridas y tiempos iguales son iguales. Y también, con esta ley, nos explica que el movimiento de los planetas es en una elipse. ¿De acuerdo? Entonces, y pues todo funciona muy bien. La única cosa, déjame ver. Ahí está, ¿no? Es una elipse. Es el Sol. Ahí está el único problema es que esta ley no explica el movimiento de Mercurio. El movimiento de Mercurio, que es una elipse, digo que no es una elipse. O sea, la solución son trayectorias que para el caso de los planetas deben ser trayectorias cerradas, que son elipses, pero el Mercurio no sigue una elipse, sino lo que hace es seguir, se va moviendo ustedes no se alcanzan a ver acá, esto se va corriendo, ¿no? Como si fuera una espiral, no se cierra. Y eso no lo puede explicar la ley de la gravitación universal, ¿no? Por eso, como la gente tenía mucha confianza en la ley de la gravitación universal, se hicieron muchas hipótesis sobre planetas ocultos, en fin, para que se pudiera uno explicar el movimiento del periodo del Mercurio. Pero el caso es que el periodo del Mercurio se va moviendo. También ahí me llama un poco la atención, se ve que Einstein tenía en mente, de algún momento veo que ver con este problema, porque la ley de la gravitación, es que eso también hay que entender, la ley de la gravitación universal parecía funcionar muy bien, ¿no? Él, sin embargo, se da cuenta de que hay que generalizar la teoría de la gravedad.
que vaya más allá de decir que los cuerpos se atraen con una fuerza que va con el inverso al cuadrado de la distancia, ¿no? Entonces, esta parte me imagino que se la ha explicado bastante bien. Él lo que hace es un esfuerzo intelectual también muy importante. Supone que lo que ocurre es que en realidad la fuerza de gravedad es geometría. Eso es también una cosa muy radical, ¿no? Porque hasta entonces entendíamos todas estas cosas como fuerzas, como potenciales, ¿no? Ese tipo de razonamientos. Y él hace algo muy diferente, que ya se les había explicado. Y él hace algo que llama la atención también, y es pensar en algo como geometría. Entonces, incluso nos hacen, yo creo que bueno, está en un campo gravitacional. Esa foto me pareció muy simpática, por supuesto. Se le ve muy contento, yo creo que es una persona muy contenta. Y la cosa aquí es que, ahí está, ¿no? Eso, por supuesto, es un dibujito, no se lo tomen muy en serio, pero ilustra bien un poco la idea. Si yo pongo digamos, agarro una manta y pongo una bola muy pesada, la manta se sume y cualquier objeto que está alrededor, pues tiende a irse, ¿no? Como si el objeto pesado lo atrajera, ¿no? Es un poco. Entonces, el símil funciona más o menos, ¿no? El Sol lo que hace entonces es modificar la geometría del espacio que le rodea. Nada más que la geometría del espacio que lo rodea no es el espacio en 3 dimensiones, sino el espacio-tiempo, ¿no? Ese es un concepto también que viene de la relatividad, primero de la relatividad especial, en donde el tiempo es parte también de las coordenadas, es como si fuera otra coordenada espacial. Ya sé que no es tan fácil de creerse, ¿no? Porque yo el tiempo lo mido con mis relojes y las distancias las mido con metros, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando Einstein postula las ecuaciones de la relatividad especial, las sabe conocer, la matemática que aparece es una matemática en donde el tiempo se le trata igualito que a las coordenadas espaciales. Entonces, al menos desde el punto de vista de la relatividad, el tiempo y el espacio tienen la misma naturaleza. De hecho, por ahí algunos profesores se nos han de enseñar las transformaciones de Lorentz se pueden ver como rotaciones, como las rotaciones comunes y corrientes, ¿no? Si yo agarro el escuadro, le doy vuelta, estoy haciendo una rotación en el FZ. Bueno, las transformaciones de Lorentz también son rotaciones, nada más que en lugar de usar senos y cosenos, que son capaces de las rotaciones, son senos y cosenos hiperbólicos, ¿no? Ustedes se acuerdan, si yo tengo el cuadrado de la distancia, yo hago una rotación, el cuadrado de la distancia en una rotación no cambia, es invariante de las rotaciones. Cuadrado de la distancia. Bueno, en el caso de las transformaciones espaciales, el hecho de que sean en lugar de senos y cosenos, ¿no? Que es lo que nos enseñaron, digamos, desde hace mucho tiempo, son senos y cosenos hiperbólicos. Algunos quizás no conocen, pero los que lo conozcan saben lo que son las funciones hiperbólicas. Entonces eso nos da una variante, pero con un signo chueco. En lugar de ser x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada más c cuadrada por t cuadrada, sería x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada menos c cuadrada t cuadrada. Y ese es el que es invariante, las rotaciones hiperbólicas. No sé que los senos y cosenos son como los hiperbólicos, son como los senos y cosenos, pero todo el tiempo andan cargando un signo menos, ¿no? Un signo chueco todo el tiempo. En sus derivadas, en sus relaciones de estas relaciones algebraicas que hay entre senos y cosenos. Siempre hay un signo. O sea, ese se refleja también en el espacio se llama la asignatura del espacio-tiempo, tiene un signo chueco. Pero fuera de eso, tiempo y el espacio se tratan de la misma manera en las ecuaciones de Einstein. Igualito. Uno se sabe para la transformación para X, uno sabe la transformación para el tiempo. Entonces Einstein dice, bueno, sí es una geometría, pero no en 3 dimensiones, sino en 4. Son 4 dimensiones. La geometría del espacio-tiempo se modifica. Esa es la esencia de las ecuaciones de Einstein, ¿no?
lo que le llaman el tensor de energía. De momento, por eso tiene que ver con la distribución de materia. Pero si hay materia, entonces la geometría se modifica. Y lo maravilloso de las ecuaciones de Einstein es que si uno toma el límite de gravedad de lo que uno reproduce es la ley de la gravitación universal, la fuerza 1 en R cuadrado. Pero además, las ecuaciones de Einstein, ahí está, ¿no? Las ecuaciones de Einstein nos explican, bueno, se las puse ahí para que las vean, pero supongo que son muy complicadas, ¿no? Yo no sé si al cubierto les platicó, les contaba, yo recuerdo mucho bien esa anécdota que cuando él resuelve cosas como colisiones entre los números, ¿no? Y los datos, para correr las computadoras, para correr las ecuaciones, que son computadoras que no hay en México, decía él, entonces hay que traducir los datos, pero no es como que yo agarro los datos y los meto a mi USB, ¿no? Sino que son ciertas máquinas especiales en donde hay unos rollos gigantes y se los tienen que traer por avión, porque se contaba él que para traer los datos, tal como los tienen, entonces quién sabe qué harán, ¿no? Dice él que para traer los datos, si los tuviera por internet, le llevaría varios meses a ver del país podemos pasar. Entonces vienen unos discos especiales que tienen. Eso no es para decir lo complicado que es resolver esas ecuaciones, ¿no? Noten ustedes que esas ecuaciones son muy complicadas, pero no son ecuaciones cuánticas. Ahorita platico de las ecuaciones cuánticas, ¿no? Siguen siendo, a ver, aunque yo exagero, siguen siendo la mecánica clásica, pero relativista, en espacios puros, básicamente, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Entonces, para muchas cosas que uno ya sabe de la mecánica, que aquí se pueden aplicar, por ejemplo, se conserva el momento, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y tenemos ecuaciones de movimiento muy parecidas, nada más que en espacios puros a las que ya conocemos, pero no hay nada cuántico, no hay nada cuántico. Y lo interesante es que hay una cantidad de pruebas sobre la relatividad especial que nos comprueban que la relatividad funciona muy bien, y eso es otra cosa que es muy sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, la desviación de los rayos del Sol se me gustaría que un poquito más. Vean ustedes que, aunque la gravedad de Newton también lo predice, no predice la cantidad apropiada, sino predice una cantidad que me parece que es la mitad, ¿no? Si yo aquí está la Tierra y tenemos entonces el Sol, esta es la posición de una estrella real, yo la veo como si estuviera acá, porque el rayo de luz, aquí lo van viendo, se curva debido a la presencia del Sol. Eso es porque la luz también tiene asociada una cantidad de materia, ¿no? Entonces, como tiene materia, pues se curva, pero la teoría de Einstein, lo que ocurre es que el rayo de luz es una cosa que se llama la geodésica nula. Las geodésicas nulas son soluciones de las ecuaciones de Einstein. Esta es una de las pruebas, entonces, de la relatividad. De hecho, yo recuerdo haber visto en los años 70 un libro sobre las pruebas de relatividad general, y yo me sorprendí porque había como 10 teorías de gravitación y de experimentos de este tipo, experimentos muy modernos en la época, y todas las teorías, todas excepto la relatividad general y algunas variantes de la relatividad general, todas son desechables. Es la relatividad general la teoría que mejor explica las cosas y la más sencilla, aunque sea muy complicada, es la más sencilla de todas. Nos explica, por ejemplo, entonces esta desviación de rayos de luz con la cantidad correcta, el corrimiento del movimiento del perihelio de Mercurio, cosa que no nos puede explicar la ley de la gravitación universal de Newton, y el corrimiento al rojo, ¿no? Este asunto de la desviación de los rayos de luz al rojo, perdón, el asunto del desviación de los rayos de luz por el Sol, lo comprobó Eddington, ¿no? Que también es una historia interesante porque no fue la primera vez, se intentó antes con un eclipse antes en África y no se pudo terminar los datos y se perdió el equipo, en fin, ¿no? Entonces esto fue complicado hasta que por fin se tenían los datos y todavía en esa época había dudas, pero finalmente, pues, la cosa es que sí,
los rayos de luz, la desviación de los rayos de luz por el Sol se comprueba, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Lo cual también es muy sorprendente porque Einstein encuentra su teoría de la relatividad a partir de unos cuantos principios. Es otra vez, por eso estos son de los grandes genios, es otra vez la misma idea de que tengo una teoría a partir de unos cuantos principios generales, ¿no? Eso no ocurre muchas veces en la ciencia. Ocurrió con Newton y ocurre con Einstein. Ahorita en esta época tenemos una cosa que se llama hablar de él, que es el modelo estándar. El modelo estándar es en estos momentos quizás la teoría más precisa que tenemos. Pero el modelo estándar de partículas, me refiero a otro modelo estándar de cosmología, pero el modelo estándar de partículas, que predice con mucha precisión las masas de las partículas, el factor giromagnético, en fin, una enorme cantidad de propiedades de las partículas, que son calculadas con enorme precisión, pero el modelo estándar no se deduce de una formulación de principios generales básicos, sino que se ha hecho a pulso, ¿no? Viendo los experimentos y corrigiendo los datos y viendo qué tipo de interacción es, y así se ha ido construyendo. Hay algunas ideas generales, como por ejemplo que el modelo estándar es un tipo de las llamadas teorías de norma, eso sí tienen esa estructura general. Pero fuera de eso, casi todo se ha sacado haciendo observaciones, ¿no? Por eso el modelo estándar funciona solo dentro del límite de energía de nuestros aceleradores modernos, porque no tenemos todavía una teoría que nos explique cómo están las cosas más allá de la energía de los aceleradores actuales. Esa es la idea de la teoría de cuerdas, entre otras, ¿no? A ver si algún día podemos explicar las cosas a partir de principios muy generales, como alguna vez lo hicieron Newton o como alguna vez lo hizo Einstein, ¿no? Entonces, a mí sí me parece, los principios es este asunto del principio de equivalencia, ¿no? Además, algo muy sencillo, ¿no? Es equivalente tener un sistema acelerado, es casi equivalente tener un sistema acelerado a un sistema en donde hay una fuerza gravitacional. Lo que pasa es que el principio tiene que ser local, ¿no? Porque si es una fuerza gravitacional, es lo que se llaman las fuerzas de marea, y no homogeneidad en la aceleración, no. Pero en el límite en que, esto se supone que es un elevador, ¿no? En el límite en que el elevador se va a cero, puntualmente, es cierto, ¿no? Que sea el principio de equivalencia. Y Einstein deduce sus ecuaciones a partir de principios así muy generales, ¿no? Incluso sus ecuaciones, si las deduce principios muy generales, y eso es lo que es la probabilidad. Ahí está una foto, no se ve nada, ¿no? Pero la idea es que no salió en la foto, pero la idea es que se ve. Yo no sé si ustedes han llegado a un eclipse, en la realidad se ve casi de noche, pero no totalmente de noche, pero sí se ven las estrellas, ¿no? Entonces se alcanzan a ver las estrellas, ahí no se ven. Pero se ve un poco así, y se alcanzan a ver las estrellas están entonces movidas de su posición en la noche, porque la luz de la masa del Sol desvía su posición real, ¿no? Y se ven por el otro lado. Bueno, la teoría de la relatividad además ha sido una teoría extraordinariamente rica, ¿no? Ustedes pueden ver que en las universidades se forman grupos de investigación con enorme cantidad de investigadores que se la pasan toda la vida tratando de un aspecto, por ejemplo, solución numérica de las ecuaciones de Einstein, o el estudio de hoyos negros, ¿no? O generalizar las ecuaciones de Einstein, ¿no? O soluciones exactas de una cantidad de cosas. Ha sido muy rica la teoría de la relatividad, muy complicada. Y eso ha abierto un capítulo que no se ha cerrado, que es el capítulo de la relatividad general. Yo creo que por eso también tenemos a 100 años de Einstein todavía muchas cosas que decir. Y hay cosas que además son muy sorprendentes. Un poco la idea de esta plática es platicar de eso, darles algo, conocer un poco esa parte, ¿no? Ahorita voy a llegar un poco a eso. Pero imagínense ustedes, y todas las cosas que tiene la relatividad es que predice la existencia de hoyos negros, ¿no? Me imagino que ya les platicaron de los hoyos negros, ¿no? Y de sus particularidades, ¿no? En el centro de la galaxia hay un hoyo negro. Probablemente todas las galaxias tengan en su centro un hoyo negro, ¿no?
Y cómo es que si uno se va acercando a lo que se llama el horizonte, al hoyo negro, el tiempo se detiene, ¿no? Un observador que cae en un hoyo negro no nota nada en particular, pero si uno lo ve por fuera, cuando va cayendo en un hoyo negro, a otro observador que cae en un hoyo negro, uno lo que ve es que cada vez como que cae más lentamente y se va deteniendo, ¿no? Se va deteniendo. O sea, el tiempo no es un absoluto, que es una de las cosas de la relatividad general, o de la relatividad en general, también de la relatividad especial, que son muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, Einstein construye su relatividad especial con este postulado de que la velocidad de la luz es la misma entonces de la referencia. Fíjense ustedes, ese simple postulado pues es una tontería, ¿no? Pues es imposible que la velocidad de la luz sea la misma en todos los sistemas de referencia, eso no puede ser, ¿no? De hecho, si yo me pusiera a correr atrás de un fotón, aunque me moviera el 99% de velocidad de la luz, el fotón se alejaría de mí a la velocidad de la luz. Eso no puede ser, ¿no? ¿Cómo es que Einstein? O sea, imagínense, me deja a mí sorprendido Einstein de cómo es posible que él haya postulado una cosa así, ¿no? Bueno, a lo mejor a ustedes no les parece sorprendente. Yo no me hubiera atrevido, ¿no?, a decirle a la gente la velocidad de la luz es la misma en todo sistema de referencia. ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿no? Va en contra de todas las percepciones que tenemos del movimiento, ¿no? Entonces me queda muy claro que si me roban mi compu y corro atrás del ladrón a mayor velocidad que él, incluso lo alcanzo, ¿no? Si se aleja de mí a mayor velocidad que mí, bueno, se va alejando más lentamente que si me quedara parado, ¿no? Pero la cosa es que si un fotón se roba mi compu, no lo puedo alcanzar, haga lo que haga. Entonces, eso es verdaderamente sorprendente, ¿no? Y yo quiero que se lo imaginen, imagínense ustedes en esa época postulando una tontería de ese tamaño, ¿no? ¿Verdad que no se puede? ¿No? Bueno. Y de ahí, sin embargo, es que como va contra toda la percepción, bueno, no es la única, ahorita les platico otras cosas, no es la única cosa rara que tiene la ciencia moderna, pero esa es claramente una muy rara, ¿no? Y de ahí, de estas ideas, surgen cosas como, a lo mejor ustedes conocen la paradoja de los gemelos, ¿no? Que si un gemelo, si son dos gemelos, uno se queda en la Tierra y el otro se va a la nave, y luego regresa, resulta que el tiempo que pasó para uno de los gemelos es menos tiempo que el que se quedó en la Tierra, así que uno le podría pasar que se quede en la Tierra, envejeciera, y el otro le pasara solamente unos cuantos minutos, ¿no? De nuevo es una cosa que no es creíble, ¿no? A los que ya llevaron los cursos, pues, no nos queda más remedio que creerse, ¿no? Es así la situación, ¿no? La relatividad ha sido especial en general, una teoría muy verificada, ¿no? Muy verificada, sabemos que funciona y muy precisa, ¿no? Y tiene consecuencias que si uno las analiza son realmente muy sorprendentes, muy extrañas, ¿no? Y que van en contra de toda, pues si no de la lógica, porque tiene un espacio lógica, sí por lo menos del sentido común, ¿no? No, estas cosas raras de que la velocidad no es la misma o el tiempo es diferente para cada sistema de referencia, pues es muy raro, ¿no? Definitivamente. No es lo único raro que hay en la ciencia moderna, ¿no? Bueno, los hoyos negros también son muy raros. Que el tiempo se detenga en la frontera de un hoyo negro, justo en el horizonte, es también muy extraño, ¿no? El tiempo no debería detenerse, ¿no? Bueno, se tiene cuando uno lo ve así, como dicen asintóticamente, desde el ejecito, ¿no? Ese es el punto. Bueno, ya hablando de teorías raras, hay otra más que surge. O sea, el siglo XX fue muy rico en el desarrollo de la física. La otra idea extraña es la de la mecánica cuántica, ¿no? Que, digamos, viene paralelo, ¿no? Por un lado, de hecho, Einstein no creía en eso, ¿no? Eso es importante. Ahorita les platico un poco de eso. Pero luego tenemos entonces la mecánica cuántica y el primer, digamos, inicio de la mecánica cuántica es este asunto de la radiación de cuerpo negro, ¿no? Que lo que ocurría es que para poder entender las ideas de cuerpo negro, imagínense ustedes a ver, aquí lo tengo, de hecho. Ahí está, ¿no?
Imagínense ustedes una esfera, que la hago muy pequeñito, y mando rayos de luz, fotones de decimos los físicos al interior. Como es muy pequeñito, la propiedad de que el rayo de luz que entre salga es muy pequeño. Entonces, es un cuerpo negro, es un cuerpo que absorbe toda la luz que le pueda llegar. Un poco como, pues esto, ¿no? Está pintado, digamos, veneno absorbe la luz. Adentro entonces se forma una radiación, en la cavidad interior, adentro del hoyo de esa esfera, se queda atrapado su radiación. Entonces el hoyito es el que es el cuerpo negro, y no es negro, porque como está lleno de radiación, es negro en el sentido de que absorbe todo. Y para conocer cómo es el espectro, o sea, digamos, la energía asociada a cada una de las frecuencias, no había manera de explicar. Fue Planck el primero que da una explicación de la relación del cuerpo negro, pero también quiero que entiendan que él, para hacerlo, postula que la energía de cada fotón es un múltiplo de una cantidad física, de una cantidad básica, ¿no? Tiene que ver con la constante de Planck, precisamente. Bueno, eso se le ocurre a Planck, y yo le he dado vueltas al asunto de cómo es que se le ocurrió, y no hay manera, porque también es una tontería, ¿no? Porque es como si yo dijera que yo voy a cumplir 20 años, de 18 a 20 años, sin cumplir jamás 19, ¿sí? Es un poco la misma idea. ¿Cómo es que pueden tener una energía y la siguiente energía está excitada, pero jamás tienen las energías intermedias? Sería muy raro, ¿no? Planck postula eso. Creo que la razón por la cual lo hizo es porque, según estaba yo entendiendo, es que él se le ocurrió porque no es que quería que las energías estuvieran cuantizadas, sino que él tomó el caso cuántico, o sea, discretizar las energías, porque tenía la idea de luego pasar al continuo, cuando se dio cuenta que ya no era necesario. Parece que de alguna manera pero no sé, no lo quiero cambiar, le pegó a la idea un poco de casualidad, ¿no? De todas formas, haya sido como haya sido, representa también una ruptura con el pensamiento tradicional hasta entonces, porque hasta entonces las energías pues siempre forman un continuo, ¿no? Las energías, en particular de un oscilador, que es la idea de... Porque esto se pudo modelar porque se piensa, bueno, se sabía pues que se podría modelar el interior de la cavidad como se da la gana, y en particular como si fueran osciladores, que es un modelo muy sencillo de trabajar. Pero si los osciladores clásicos oscilan con la energía que sea, simplemente que la energía apropiada. No puede ser que un oscilador oscile solo con ciertas cantidades de energía, ¿no? Eso no pasa. Bueno, eso creíamos que no pasaba. Es Planck el que se da cuenta, ¿no? Es que solo ciertos niveles de energía, ¿no? Pero de nuevo quiero que lo vean como algo muy raro, ¿no? Eso de que solo puedan tener ciertos valores de energía es tan raro como lo que les decía, que si yo puedo cumplir 20 años, pero nunca cumplí 19. Me salté ese, porque yo puedo ir de aquí a esa silla sin pasar por el medio. ¿Verdad que no se puede? ¿Sí se puede? No debería ser, por lo menos. Entonces, es una idea extraña. Ahora, con esto surge la mecánica cuántica. La mecánica cuántica tiene una cantidad de esta como queda entonces el espectro. Esta parte, a ver, se sabía que esta parte era así, pero luego no había manera de darle la vuelta para que el área que tiene un área finita, sino que las fórmulas que se conocen, si van para arriba, lo que se llama la catástrofe ultravioleta, ¿no? Si van para arriba, nos dan un área finita, ¿no? Entonces Planck, el que con su ecuación nos prueba que sí es, que la estructura, que es una curva de este estilo, ¿no? Y él pega muy bien. Bueno, y ya sabemos, ¿no? La mecánica cuántica predice correctamente los niveles de hidrógeno, el contenido. La mecánica cuántica otra vez abrió un capítulo de la ciencia que todavía no se cierra tampoco, ¿no? La gente se dedica a algún aspecto cuántico, por ejemplo, óptica cuántica, no debe de hablar de teoría cuántica de campos, teoría de cuerdas, cuantización de la gravedad. La mecánica cuántica inicia un capítulo de la física que tampoco se cierra. Si ustedes son estudiantes de física, probablemente se vayan a dedicar a un área de esas, ¿no? O por lo menos van a tener que pasar los cursos, ¿no? Asociados a cualquiera de esas, asociados a algo que tenga que ver con la cuántica.
Más vale que aprendérsela bien. Y predice una enorme cantidad de cosas extrañas también, ¿no? Uno de ellos es lo que yo les platicaba, el asunto del vacío cuántico, ¿no? El vacío cuántico es una teoría de campo, que es también un enorme avance para la humanidad. Yo lo comparo con la creación del cero, porque hasta lo que hace poco se consideraba, digamos, hace 100 años, como nada, resulta que no solo es algo, sino que es algo muy complejo y difícil de entender, ¿no? Que es el vacío cuántico. Y se define incluso hasta matemáticamente, ¿no? Entonces representa un avance enorme. Y entender eso viene de la mecánica cuántica, ¿no? Expliqué ahí la ecuación de Schrödinger, pero no es esa es la más sencilla, hay otras ecuaciones. Y eso les quería preguntar. La cuántica, además, no voy a platicar mucho de eso, pero también tiene algunos resultados sorprendentes, como el asunto de la teleportación cuántica. No solo es que la energía es discretizada y ciertos valores son permitidos y otros no son permitidos, ¿no? Que eso ya por sí es muy raro, porque va contra contra la idea que nosotros tenemos de lo que es el comportamiento de las variables físicas, ¿no? Como toda mi vida, pues, ¿no? Yo siempre he visto las variables, todas las variables como continuas, ¿no? Verlas como discretizadas es extraño, pero no es nada más eso extraño. La mecánica cuántica además tiene otras cosas muy extrañas. A ver, les platico rápidamente, a ver si puedo. Imagínense ustedes un par de partículas que tienen espina. El espina es como si fuera un giro. Ya de por sí eso es raro porque lo que sabemos de la materia es que no ocupa lugar en el espacio. Un electrón no tiene tamaño, un quark no tiene tamaño, un fotón no tiene tamaño, por lo tanto no puede girar, y para girar tendría que tener un cierto tamaño, ¿no? Por lo menos es lo que me creí. Bueno, resulta que no es cierto, que las partículas, a pesar de que no tienen tamaño, tienen asociado algo que es como un giro. Piénsalo como si fuera un imancito, ¿no? Cuando ustedes pegan su publicidad de la farmacia en su refrigerador, los imancitos que están ustedes usando tienen que ver con el spin de los electrones del material que está hecho la publicidad. Ese tipo de ferritas aquí que usan para poderlos imantar. Son esos mismos, ahí estamos viendo experimentalmente, ¿no? Que realmente sí tienen un spin, ¿no? Se pegan. Bueno, imagínense ustedes estas dos partículas con spins opuestos, uno para arriba y otro para abajo. Una de las cosas de la mecánica cuántica es que esos spins solo pueden tener, generar el momento angular, ciertos valores. Ya vimos que solo esos valores se permiten, ¿no? Ni modo, así está cuántica. Entonces uno va para arriba y el otro va para abajo. Y si uno observa uno de los, bueno, dejamos que se separen, uno va para allá y el otro va para allá. Entonces esas dos partículas. Y de repente yo detecto una de las partículas. Imaginen ustedes que lo detecto con el spin para abajo. Entonces, automáticamente yo sé que la otra partícula debe tener el spin para arriba, porque sé que la suma de sus dos spins debe ser cero. El problema aquí es quién se lo dijo a la otra partícula. Como supo que ya detuvieron a una y la detuvieron para abajo. Ustedes me dirán, bueno, no tiene mucho chiste, siempre estuvo uno para arriba y siempre estuvo el otro para abajo, ¿no? Por lo tanto, pues eso pasa. Lo que pasa es que en mecánica cuántica eso no es así. En mecánica cuántica los estados son superposiciones de spins para arriba y spins para abajo. Así que si yo detecto uno para abajo, el otro se entera de alguna manera que ya lo detectaron y que se tiene que poner para arriba, ¿no? Pues quién se lo dice. Entonces hay una especie como de acción a distancia en la mecánica cuántica. Y en los 70 a lo mejor han oído hablar de Alain Aspect, un físico experimental francés, hizo experimentos para tratar de dilucidar cómo estaba este asunto, y él descubre que las partículas se correlacionan, digamos, hay un efecto no local, pero además es instantáneo. Eso puede ser con detectores de conciencia, se da cuenta que es instantáneo. Se detecta uno y el otro de una manera instantánea está para el otro lado. Entonces me dirán, bueno, pero entonces eso viola la relatividad. No la viola porque el problema es que no sé si igual que todo lo que misterioso, dicen, ¿no?
Y sí, de acuerdo, misterioso, tan misterioso como cualquier cosa en física, ¿no? Porque la verdad que todo en física es muy misterioso, porque vivimos en 4 dimensiones, sino en 16, ¿no? Porque las cosas están cuantizadas, o incluso porque las cosas, por qué habría que ver una fuerza 1 en R cuadrado, todo es raro. Entonces, bueno, pero así es, ¿no? Y esa conexión, esa no localidad es la que se usa para teletransportar estados. No se teletransporta al señor Spock, lo que se teletransporta es la información, o sea, lo que se teletransporta es lo que se llama el estado. Pero uno puede teletransportar un estado de un lado a otro. No es instantáneo, porque el estado se teletransporta instantáneamente, pero hay que hacer una llamada para mandar alguna cierta información extra que se necesite. Así que al final de cuentas es a la velocidad de la luz, digamos, ¿no? Pero básicamente sí se puede hacer teletransportación cuántica. Y eso de nuevo es muy raro y muy emocionante, ¿no? Que uno pueda teletransportar. Se transportan sistemas muy sencillos, ¿no? No creo que podamos teletransportar al Enterprise, pero por lo menos sí existen estos fenómenos de teletransportación, que es otra de las cosas raras de la cuántica, ¿no? Entonces, acá está. Bueno, en mi área de lo que yo trabajo son pues esos sistemas cuánticos, pero tienen un número infinito de grados de libertad. Por ejemplo, una partícula que gira puede girar en 3 ejes, pues serían 3 grados de libertad. Si además se puede mover en el espacio, tiene otros 3 grados de libertad. Pero los campos tienen un número infinito de grados de libertad. Un ejemplo pues es el campo electromagnético, ¿no? Porque en cada punto tienes definida al valor del campo, entonces tienes un número, campo del espacio-tiempo. Tienes un diferente grado de libertad. Para tratar esos sistemas desde los años 30 del siglo pasado se empezaron a tratar, y ahí surge la electrodinámica cuántica, que es la cuantización del electromagnetismo, ¿no? Y eso nos permitió entender nuevos fenómenos que no se habían entendido, como por ejemplo que hay una cosa que se llama el factor ginomagnético del electrón. El primero en predecir el factor ginomagnético del electrón fue Dirac, vale, en su ecuación vale 2, pero no es 2, sino es 2.00. Y para calcular esas conexiones, es una cantidad asociable al electrón, se puede usar la electrodinámica cuántica. Esa es la definición, es una cantidad, la G es la que estoy. Se puede calcular con la electrodinámica. Y ese es el spin. En tal lugar es el momento magnético de electrones, un constructor y imancito, ¿no? Por supuesto, los cálculos son muy complicados y no se pueden calcular exactamente. Entonces, lo que hacen son dibujitos. Que cada dibujito lo asociamos a un término, se llaman las gráficas de Feynman. Por ejemplo, esa. Aquí es bastante ilustrativo. Esto que estoy escribiendo aquí describe un electrón que choca con otro electrón y se desvía, digamos, es una colisión electrónica. Déjame ver si las pinté. Sí, ahí está. Esta gráfica me permite calcular este proceso. Es un proceso, en este caso, elástico. Vean ustedes que la gráfica sugiere que no se tocan y que se intercambian aquí o se tocan a través de esto, que es como un fotón. Es un fotón virtual. Y es un poco a través de esa idea pre-newtoniana de que estas dos partículas interaccionen, pero sí se tocan de alguna manera, aunque no estén juntas, ¿no? Se tocan intercambiando una partícula virtual. La gráfica de Feynman es bastante ilustrativa. De hecho, hay quienes, porque eso lo he oído, ¿no? Quienes dicen que la teoría cuántica de campos, eso no sirve, ¿no? Eso está mal. Todo eso no. Pero las gráficas, que es la que permite calcular las cosas, eso sí está bien, porque eso se permite sacar resultados, ¿no? Entonces, que realmente lo que cuenta es eso, ¿no? Son las gráficas. Ahora, esto es, acá se los pinté. Cuando ven un dibujito de estos, piensen que es un físico sufriendo mucho haciendo cálculo, porque cada una de estas
rayitas, cada uno de estos dibujitos, que aquí esta culebrita, o esta rayita, o esta cosa, representan términos. A lo mejor a algunos les parece fácil, pero no lo crean. Yo, sobre todo que puede haber, a ver, déjenme ver si cliqué por aquí, ¿no? Ya, bueno, es allá. Hoy les platico que hay más que otra cosa. No la puse, perdón. Bueno, no la puse. Ahí está, ¿no? Pero hay gráficas muy enredadas. Y ya las gráficas más sencillas, como la teoría cuántica de campos ya es vieja, ya las gráficas más sencillas ya las calcularon, ¿no? Entonces, si algunos de ustedes van a ver algo así, pues les va a tocar unas muy difíciles. Entonces, de alguna teoría muy complicada. Entonces, la cosa es que cada uno de estos elementos gráficos, cada uno, por ejemplo, esta gráfica, aquí representa esto, o puede representar otra cosa, depende de esto le llaman el propagador y tiene que ver con la función de Green, la transformación de la función de Green para una partícula de spin entero. Suena tan feo como suena, digo, es tan feo como suena. Y luego también, ¿no? Aquí es un vértice. Entonces la cosa es que son complicadas. Y para terminar de molar la cosa, por ejemplo, esta gráfica existe a partir de tener más de un vértice, si es orden 2, porque aquí hay un vértice y aquí hay otro vértice. Las cosas se complican demasiado porque estas gráficas dan infinito. Y eso es un problema, porque si las gráficas dan infinito, entonces pues ya no puedo calcular nada, ¿no? Y la teoría tendría que estar mal, ¿no? De nuevo, otra vez los genios de la física, ¿no? Es Feynman, pero no nada más Feynman. Zuckerberg y otras personas se dio cuenta que había una manera de retirar el infinito de esas gráficas con una idea que se llama, con un programa de cálculo que se llama renormalización. A cada gráfica se le puede quitar una cantidad infinita, porque se supone que las cantidades físicas, eso solo pasa con ciertas teorías, las llamadas renormalizadas, sus cantidades físicas son infinitas, pero cuando se llaman sus constantes físicas desnudas. Eso es un término así es, ¿no? Las desvis a las cantidades físicas. Entonces, están desnudas, pero las cantidades físicas, cuando uno las mide, no están desnudas porque están sumergidas en el vacío y se rodean de partículas virtuales. Ese es el punto. Entonces, cuando hablamos de partículas virtuales, se llaman vestidas y esas sí son finitas. Es esa idea rara, ¿no? La que ellos usan para proceso de normalización. Y es un proceso complicado, la normalización. Se usan muchas técnicas de cálculo. Una de ellas que les quiero platicar rápidamente es que para poderlos calcular se meten en dimensiones no enteras, es lo que se llama regularización dimensional. Y luego se toma el límite cuando la dimensión va a 4, ¿no? Por ejemplo, ese cálculo. Entonces, se convierte tiene su chiste, pues, el cálculo, ¿no? Ahora, aquí es donde lleva la parte central de la plática. Entonces, les voy a pedir que se despierten. Esta es la parte central de la plática. Todos los que estén dormidos, ahora se despierten. Porque lo que quiero hacer ahora es, quiero comparar las dos teorías. ¿Me pueden decir qué tiene que ver una con la otra? No se ve nada en común, ¿verdad? Fíjense que no les estoy hablando, solamente ya les hablaron de cuantizar la gravedad. O sea, yo tengo un sistema físico y en principio a veces esos sistemas físicos se pueden cuantizar, ¿no? O sea, se puede ver la versión cuántica, por ejemplo, el oscilador. El oscilador armónico, tengo un oscilador clásico, pero hay una versión del oscilador armónico que es el oscilador armónico cuántico, ¿no? Es una versión cuántica. Las ecuaciones se parecen, pero solo se parecen por encima. O sea, la energía, lo que llamamos todavía no tiene por fuerita la misma forma. O sea, se pone un potencial a un medio de kx cuadrado,
pero en un lado es una ecuación de Schrödinger, en el otro lado es una ecuación diferencial, justo la que sigue, ¿no? Eso se puede hacer con la gravedad. De hecho, es uno de los enfoques más interesantes en los últimos años, es lo que se llama la gravedad de lazos, ¿no? Ustedes han oído hablar de eso, gravedad de lazos. Que la idea es cuantizar la gravedad. A ver, se supone que, bueno, para usar ingeniería espacial es la convección y los flujos económica concuerda, y uno cuantiza eso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De manera económica, ¿no? Good tableau universitario, ¿no? La good tableau. Bueno, no es eso lo que les quiero yo platicar. No es que la gravedad sea una teoría cuántica en el sentido de que uno cuantiza la gravedad y uno tiene pues una nueva teoría, son las ecuaciones, digamos, de la gravedad, probablemente las de Einstein, y me encuentro su versión cuántica, ¿no? Eso, la gente que hace gravedad de lazos hace eso. Yo les voy a hablar de algo completamente diferente, ¿no? Completamente diferente, y es la parte central de lo que yo quería platicar de esta plática, ¿no? Y es que no se trata, bueno, eso por supuesto es también algo que se puede hacer, pero en los, déjame explicar rápidamente, de mediados de los 70 del siglo pasado, Green, Schwartz y también después Witten querían, pues sobre todo Green y Schwartz, querían explicar el modelo de quarks. Fíjense que esto es antes del modelo de quarks. Y empiezan a trabajar lagrangianos, bueno, sistemas pues, que se parecen a las de una cuerda de violín, para explicar un poco, antes del modelo de quarks, la estructura de la materia que está formada por quarks se llama la materia atómica. Y bueno, después surge el modelo de quarks, y el modelo de quarks es muy exitoso, y entonces quedan estas ideas de las cuerdas, quedan un poco en el olvido. Pero Green y Schwartz siguen trabajando en ellas. Cuenta la leyenda, y pues no sé, que se pitorreaban de ellos, ¿no? Todo el tiempo. Pero ellos siguieron trabajando y después se les discutió muy bien, porque lo que pasa es que la estructura matemática parece ser muy rica, ¿no? De lo que ve las teorías de cuerdas. Parece una buena cantidad de resultados matemáticos. Bueno, Witten sacó la medalla Fields, ¿no? Trabajando en estas áreas. La idea de las cuerdas es un poco eso. Imaginen ustedes que entonces tenemos un sistema que describe una cuerda y que se le pega a membranas, le llaman membranas porque no viven en 3 dimensiones, pueden ser muchas dimensiones, y puede haber cuerdas abiertas o se pegan a las membranas o cuerdas cerradas. Uno de los grandes éxitos de cuerdas es que para que sean consistentes, o sea, con cuerdas críticas, quita una cosa que se llama la memoria de control. Pero uno de los grandes éxitos de cuerdas es que reproducen a las ecuaciones de Einstein. Yo cuando vi eso dije, no, pues esto tiene que estar bien, ¿no? Reproducen a las ecuaciones de Einstein como un resultado de pedir la coherencia matemática de la teoría de cuerdas. En particular las cuerdas cerradas, en la teoría de cuerdas, representan a los gravitones. Yo sé que no todo el mundo cree en ellos, mucha gente no cree en ellos, pero bueno, las teoría de cuerdas sí, son cuerdas cerradas. Ok, la teoría de cuerdas la pueden ver un poco como una de las hijas de la teoría de campo. O sea, de alguna manera como medio se parecen a la teoría de campo, ¿no? Las cuerdas, pero tienen otras propiedades. Una de las propiedades más importantes es que bueno, aquí no lo pongo, pero una de las cosas más importantes es que tiene la simetría conforme. Simetría conforme es la simetría que mantiene los ángulos iguales. Por ejemplo, las dilataciones. Yo tengo dos rectas con un cierto ángulo y las dilato. El ángulo sigue siendo el mismo, ¿no? Es parte de las transformaciones conformes. Se dice que si ustedes van a ser físicos, ustedes ya conocen el álgebra del momento angular, es el álgebra de SU2. Si no la conocen y van a seguir estudiando aquí pasando sus exámenes, entonces la van a conocer. Y si no, ya la conocieron, es el álgebra del momento angular, es un álgebra de SU2. Bueno, se dice que además de esa, que eso fue el álgebra universal para todos los físicos del siglo XX, en el siglo XXI se va a tener que saber el grupo conforme y todas sus variantes y todo eso. Porque hay una enorme cantidad de fenómenos físicos asociados al grupo conforme, muy en particular la teoría de cuerdas. O sea, la teoría de cuerdas tiene que ver con el grupo conforme y
se pueden resolver exactamente muchos problemas de física si tienen la simetría conforme. Esto es una simetría muy importante. Bueno, una de las cosas es que la teoría de cuerdas pues, es una cosa muy complicada y además no se sabe cuál es la teoría correcta y aquí. Y hay muchos problemas, pero la teoría de cuerdas tiene como límite de baja energía a dos teorías, algunas teorías, con límite de baja energía a dos teorías. Una, que es la supergravedad, y la otra es una teoría de campos conforme. ¿Qué es eso? La supergravedad es otra vez una teoría de gravedad como la de Einstein, pero tiene nuevos grados de libertad que nosotros llamamos de tipo fermiónico. Ustedes tienen los números 1, 2, 3, 4, 5, todos esos. Una función seno de x, todas estas las llamaríamos de tipo bosónico. Y hay otras, debido a un matemático, Grassmann, en donde los números no son matrices. Los números, en lugar de conmutar, anticonmutan. Si uno toma en cuenta esa estructura y reproduce otra vez las ecuaciones de Einstein, pero incluyendo como variables, no solo las variables pares comunes y corrientes, las funciones comunes y corrientes, los números comunes y corrientes, sino además las variables de Grassmann, la teoría que uno tiene es la supergravedad. Se llama la supergravedad. Y se inventó porque permite unificar a bosones y fermiones en una misma formulación, algo que no se había logrado hacer. Y eso permite entonces trabajar de una manera unificada. Yo no le veo más en realidad, pero lo que sí ocurre con la supergravedad es que las teorías de cuerdas en el límite de bajas energías tienen a la supergravedad como solución. Y además, tienen a estas teorías de campo que yo les he platicado, pero como las teorías de cuerdas vienen con su simetría conforme, de alguna manera, la teoría de campo de baja energía es una teoría de campo conforme, es decir, su grupo de simetría es el grupo conforme. Y la pregunta que uno se hace es, pues si las dos son teorías, son teorías de nivel de baja energía de la misma teoría de cuerdas, la pregunta que se hizo Juan Baltacena, un físico argentino, la teoría conforme. Déjame ver. Es lo que yo enseñé hace rato, es eso, si la teoría de supergravedad y la teoría cuántica de campos conformes, bueno, cierto tipo de teoría de campos conformes, son el límite de la misma teoría de cuerdas, serán las mismas. Eso fue la pregunta que se hizo Juan Baltacena. Fíjense que estamos hablando de cosas completamente diferentes. Por un lado, la teoría de campos es una teoría de campo cuántica, ¿no? Con gráficas de Feynman, con cosas complicadas, y la otra es una teoría muy parecida a la teoría de la relatividad general. No hay nada cuántico ahí. Entonces, al principio, pues no tiene nada que ver, ¿no? La respuesta es no, seguramente no son las mismas, ¿no? Pero Baltacena se preguntó si en algún sentido podrían ser las mismas. Y esto es justamente el punto central, es que sí son las mismas. Se dice que son duales una de la otra. Y eso sí yo creo que es algo muy sorprendente, ¿no? Porque cualquiera que haya estudiado un poco de cuántica ve que una teoría clásica y una teoría cuántica se formulan de manera muy diferentes y no parecen tener mucho que ver, ¿no? Solo se pide que en el límite en que la teoría cuántica, que H va a valer cero, la teoría cuántica debe predecir el comportamiento clásico, nada más eso, ¿no? Pero en principio son muy diferentes. Lo que ocurre es que, y ese es el punto de la dualidad, es que sí son las mismas, o se dice ahora que son dual una de la otra. Pero la equivalencia no es nada sencilla. Este tipo de equivalencia es una equivalencia de las que se llaman holográficas. Esencialmente es esto. Yo tengo una teoría de la gravedad en un espacio, digamos, en 5 dimensiones, y eso es equivalente a una teoría cuántica de campo en 4 dimensiones. Esta es una de las versiones más sencillas de la dualidad. En particular, como la simetría conforme está siempre presente, la teoría de gravitación no es cualquiera, aunque no sabemos cuál, porque esto no está, fíjense, no está probado, no se sabe hasta dónde llega. Encima de todo eso, o sea, no sabemos cuándo es válida y cuándo no es válida. Entonces, bien hasta dónde llega el cómputo, no lo sabemos.
La versión más sencilla es una teoría de gravedad en un espacio, ahí les va, que se llama de anti de Sitter. Para los que no les suena, de Sitter fue un físico, matemático y físico de los años 30 del siglo pasado, que estudió las ecuaciones de Einstein en vacío, completamente vacío, con constante cosmológica. O sea, porque, ¿cuál es la constante cosmológica de Einstein? Porque Einstein, imagínense cómo son estas cosas de complicadas, ¿no? Einstein pensó que el universo era estático, y como la gravedad es atractiva, para que fuese estático tendría que haber una fuerza repulsiva. Ese fue el mayor error de Einstein, decía él, ¿no? O sea, le había ocurrido que no podía pasar eso, y entonces el universo tendría que estar en expansión o en contracción. Pero es que siempre es así. Quedamos encerrados en nuestras ideas y no damos el pasito, ¿no? Entonces Einstein tampoco lo dijo. Y entonces él dijo, bueno, para tener un universo estático necesito una constante cosmológica. Entonces de Sitter lo estalló, imagínense un universo con constante cosmológica. Bueno, los de anti de Sitter son espacios con constante cosmológica pero negativa. Y son espacios de curvatura constante, tienen simetría uniforme. Entonces, si yo tengo una teoría de gravedad en un espacio de anti de Sitter, o sea, un espacio con curvatura constante, pero en este caso negativa, resulta que eso es equivalente a una teoría cuántica. Eso es algo muy raro también, muy sorprendente y no lo esperábamos. La teoría de gravedad vive D más 1 dimensiones y la otra vive en menos dimensiones, por ejemplo, en D dimensiones. El caso más sencillo es 5 dimensiones anti de Sitter, 4 dimensiones de teoría de campo conforme. Ahora, acá lo vemos un poco. Esto que está aquí es una ilustración de un espacio anti de Sitter. Los espacios anti de Sitter, si tiene una coordenada, el 5 dimensiones tiene una coordenada extra que es la z. Si yo dejo fijo z, entonces me quedan como rebanadas, ¿no?, de este espacio, y son planas, o sea, son espacios que lo llamamos en curvatura. Es que la curvatura está asociada a la z. Y esto que está acá, esta parte de acá, sería la frontera. Bueno, una teoría de gravedad en le llamamos el bulbo al volumen es equivalente a una teoría de campo en la frontera. Por eso se llaman teorías holográficas, ¿no? Es como si yo quisiera describir el movimiento de una teoría de campo viendo qué ocurre en las paredes, viendo qué ocurre en el interior del auditorio, ¿no? Por ejemplo, viendo la zona, ¿no? Bueno, pues ahorita la se paró, se movió para acá, de acá está dormido, que se ve la zona para acá. Ese tipo de cosas, ¿no? Es un poco esa la idea, ¿no?, de la teoría de las teorías holográficas. Entender la teoría de campo en la frontera viendo lo que ocurre en lo que llamamos el bulbo. Se le llama dualidad ADS-CFT. ADS anti de Sitter, o sea, la teoría de gravedad, y CFT conformal field theory, ¿no? Es la teoría conforme cuántica, ¿no? Aquí es otra vez lo mismo, uno de los elementos de la dualidad, por eso se ve que es complicado, es bueno, y la coordenada que me sobra, que es, resulta estar asociada a la energía de esta manera. Pero eso nos permite, entonces, por eso ha sido exitosa la teoría de la dualidad, nos permite entender una teoría de campo en el régimen de muy alto acoplamiento, que eso no lo sabemos hacer, viendo su teoría dual en el régimen de baja energía. Y entonces podemos hacer estudios. Yo lo que me dedico es precisamente a este asunto. Bueno, aquí hice un dibujito, a ver si me entiende. Esto que está aquí son gráficas de Feynman que viven en la frontera, esta es una superficie, y en el interior tenemos entonces una teoría de gravedad. En este caso, además de la teoría de gravedad, pusimos un hoyo negro. O sea, cuando tengo una teoría de gravedad y le pongo un hoyo negro a lo que es dual es una teoría de campo a temperatura diferente de cero. O sea, el hoyo negro en la parte de gravedad introduce una temperatura diferente de cero en la teoría de campo en la frontera. Tiene que ver esto con la radiación de Fock, pero esencialmente nosotros podemos entonces estudiar teorías de campo a temperatura diferente de cero, estudiando teorías de gravedad clásicas, comunes y corrientes, con hoyos negros. Eso es un resultado que realmente es muy sorprendente, difícil de entender. De hecho, es tan difícil de entender que no hemos podido probar la dualidad. Aquí
aquí no es lo único, otro de los la entropía en un sistema cuántico la puede uno relacionar con superficies mínimas del lado de la teoría de gravedad. Entonces yo estudio propiedades geométricas de superficies y con eso obtengo teoremas muy poderosos que relacionados con la entropía. Tiene que haber un nombre viendo por ahí, ¿no? Por aquellos, pero relacionado con la entropía del lado de la teoría de gravedad. Y aunque yo no puse aquí mucho sobre eso, ¿se acuerdan ustedes de la renormalización? Bueno, esa es otra de las cosas sorprendentes. Para yo poder calcular una teoría ya renormalizada, tengo que calcular esas gráficas horribles. Y hay un número infinito de ellas en general. Pero, ¿qué creen? Con la teoría dual, yo puedo obtener de golpe y de un sopetón los resultados ya renormalizados estudiando la teoría de la gravedad. Por eso es tan sorprendente, ¿no? Y eso convierte. Esto ya se inició hace unos 15 años, que es la teoría de la realidad. Y actualmente, contrario a lo que mucha gente dijo, es que esto es una moda. A mí me ha tocado muchas veces. Esto ya no fue una moda, ya 15 años ya es una. Aquí ustedes usan los pantalones de hace 15 años, ¿no? Ya no es una moda, ¿no? Se sigue, no solo se sigue trabajando la realidad, sino que hay departamentos enteros trabajando en esas. Se ha convertido entonces en una área de investigación, digamos, pues, principal, ¿no? Porque se están obteniendo resultados muy fuertes, no solo en teoría cuántica de campos, sino una cosa que sorprende, bueno, no sorprende tanto, sino también, por ejemplo, en mecánica de fluidos, porque de alguna manera un fluido se medio parece a un campo. De hecho, hay una relación siempre muy interesante entre teoría cuántica de campos, teoría de campos, y mecánica de fluidos. Por ejemplo, la superficie del horizonte de un hoyo negro en muchas cosas se parece como si hubiera una membrana física formada por un fluido. Entonces también se puede aplicar la dualidad a estudiar fenómenos de fluidos. Y también se puede estudiar la dualidad, si uno puede meter temperatura, a estudiar sistemas termodinámicos, como por ejemplo el plasma de quark nobles en la materia nuclear, ¿no? Se puede estudiar muchas cosas. Entonces, la dualidad esta, que es una equivalencia entre la gravedad, por un lado, y la teoría cuántica de campos, o ciertas teorías cuánticas de campos, por otro lado, es uno de los resultados más profundos. Incluso yo he oído a científicos, por ejemplo, Alberto, que él se siente afortunado de haber nacido en esta época porque así pudo estudiar la dualidad, ¿no? Sí se trata de un resultado muy sorprendente porque ahora ya no es nada más que yo trato una teoría cuántica usando las herramientas de la mecánica cuántica, sino que ahora trato una teoría yéndome a más dimensiones y tratándola como una teoría clásica, ¿no? Y eso es que una teoría cuántica. Eso es como herramienta algo muy nuevo, sorprendente y novedoso, que probablemente, pues si ustedes son suficientemente jóvenes, a lo mejor hasta se lo van a tener que aprender, ¿no? Ahora, claro que como no está aprobada, lo que quiero decir es cuáles son los problemas por el momento, ¿no? Bueno, pues no está aprobada, no podemos mostrar, no conocemos sus límites de validez. Y otra cosa más que no había mencionado, estas teorías son duales a teorías de campos conformes. El problema es que las teorías de campos conformes no son muy útiles en general. Se ha usado para trabajar la materia nuclear, pero se tienen que hacer aproximaciones, tratando de forzar la materia nuclear como si fuera descrita por una teoría de campo conforme. En realidad no lo es, solamente en ciertos límites, cerca del punto que se llama de confinamiento, ¿no?, de los quarks en materia nuclear, en donde, miren, en general una teoría conforme es una teoría donde los parámetros físicos se pueden ignorar, ¿no? Porque debe ser invariante bajo escalamientos, y si hay un parámetro de comparación, ya no. Entonces, tiene que ser a ciertas temperaturas muy altas, en fin, es donde de alguna manera no puede más o menos ignorar los parámetros de la teoría, y tiene todavía ciertas propiedades. Un ejemplo cerca del punto crítico, ¿no? Hay ciertos puntos termodinámicos. Una teoría conforme es útil, ¿no? Pero en general sí hay límites para esto. Lo que no sabemos es si podemos dar vuelta a la teoría conforme, porque no está aprobada, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya no los torturo más. Salud.
Pues vamos a dedicar unos pocos minutos a algunas preguntas. Si alguno del público tiene alguna pregunta, creo que aquí podemos trasladar uno de los micrófonos. Déjenme ver. Que nos pudieran platicar en términos de esta teoría de dualidad, ¿cuál sería el futuro de la teoría, aún considerando los problemas que nos has presentado? La verdad, viene a bien, no sé, yo lo que noto es que cada vez hay más gente dedicándose a eso, ¿no? Las cosas, pues a lo mejor hasta ya es tarde, ¿no?, para dedicarse a eso, porque ya hay muchos. Pero pareciera que se va a convertir en un área de investigación de las mainstream, como dicen, ¿no? Que va a haber mucha gente dedicándose a esto, porque lo que pasa es que por primera vez se pueden hacer cálculos que no se podían hacer antes, que son cálculos en una teoría de campo a energías muy grandes. Porque los cálculos de teoría de campo se usan las gráficas Feynman, pero solamente valen hasta cierto nivel de energía. Si esas gráficas son un número infinito de gráficas, es como una serie, y si no converge, no sirve, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas que se tenían para estudiar la materia nuclear. Ahí las gráficas no convergen. Entonces, estudiar la materia nuclear siempre ha sido muy complicado. Y si uno en ciertos regímenes identifica la materia nuclear como un campo, eso claro que tiene sus limitantes, pero si uno lo identifica como un campo conforme, eso se pueden hacer muchos cálculos. Entonces yo lo que creo es que, y además como no se ha probado hasta dónde puede llegar la dualidad, yo lo que creo es que se va a quedar como una teoría fundamental más adelante. Entonces yo creo que sí. Porque además ya lleva mucho tiempo como para hacer una moda, ¿no? Y la gente sigue trabajando en eso. No sé si eso es. Entonces mi expectativa es que se va a seguir usando cada vez más. A ver, aquí tenemos una pregunta, por favor. Hola, oye, una pregunta. Cuando hablas de ir de la teoría cuántica de campos a una teoría de gravedad en dimensión 1 más, la teoría de la mecánica cuántica, ¿y dónde queda? Es que no. O sea, el punto es que tú haces cálculos en la teoría de gravedad y obtienes resultados que corresponden. Hay un diccionario de traducción. Todos esos campos en teoría de gravedad y teoría de gravedad. Pues, si yo nada más me dejaran de tesis, a ver, mira, aquí están las ecuaciones de Einstein y quiero que las resuelvas en un espacio multivesible, ¿no? O sea, con constante cosmológica negativa. Pues yo obtendría las ecuaciones de movimiento, las geodésicas, qué sé yo. Es una serie de resultados. No entendería yo que eso es una teoría de campo. Necesito el diccionario que me asocia ciertas cantidades que uno calcula en la teoría de gravedad que resulta ser resultados de la teoría cuántica de campos. ¿Entiendes? Pero para eso listo el diccionario. El diccionario se hizo precisamente cuando se tomó el límite en teoría de cuerdas entre la teoría de cuerdas y sus límites en baja energía, que se vio que podían ser equivalentes uno con el otro, pero se sabía eso por tomar el límite de baja energía de la teoría de cuerdas. Entonces, cuando tienes los resultados de gravedad, todavía para saber qué representan del lado de la teoría del campo, necesitas un diccionario de traducción. El diccionario es sencillo, pero sí necesitas el diccionario que dice, mira, esto, generalmente lo que primero que se calcula son los correladores cuánticos. Entonces, esto, mira que estás calculando aquí, son los correladores cuánticos de este lado, que es lo que es extraño, ¿no? No sé si eso te responde la pregunta. Es que lo que se me hace raro es que siento que tanto la mecánica cuántica como la gravedad en el mundo en el que vivimos están como en la misma dimensión. Claro, aquí es una cosa matemática, digamos. Y entonces el desfase no veo, o sea que hay una gravedad en una dimensión extra que no vemos. Claro, eso es. Mira, piénsalo como me lo dijo mi director de tesis, cuando yo a mí me tocó la época del modelo de quarks. Y en esa época la gente no creía en los. De hecho, todavía hay mucha gente que no cree en los quarks. En esa época, además, como en las moléculas, ¿no? En el siglo XIX, mucha gente no creía en los moléculas. Me tocó ver mucha gente que no creía en los quarks. Entonces, a mí mi director de tesis me decía: mira, imagínate tú que los quarks son simplemente un modelo matemático de unos campos.
Nada que tiene que ver con la realidad, pero quiero que me estudies estas propiedades, ¿no? Las podemos medir. Bueno, te lo digo, te contesto así. A lo mejor tiene que ver con es un modelo matemático de 5 dimensiones o más, ¿no? Yo te puedo llegar, tú ya sabes las cosas de Einstein, sabes lo que es un espacio de Sitter, entonces puedes hacer tus cálculos. Por ejemplo, puedes calcular las geodésicas, puedes calcular las ecuaciones de campo, te meto un campo espinorial, por ejemplo, o un campo escalar, y tú me dices, bueno, la ecuación de movimiento es tal. Ahora ponemos un hoyo negro, bueno, pues la ecuación de movimiento ahora es tal, ¿no? Las geodésicas son tal. El hoyo negro, el que sea que pongas, tiene tales características, tiene soluciones tal. Ok. En 5 dimensiones, ok. 5 dimensiones. Simplemente es un ejercicio matemático. Verlo así. Pero una vez te digo, ahora, miren, quiero que cruces estos resultados, tiene que ser. Ok, bueno, pues eso resulta ser que es precisamente ciertas cantidades de una teoría cuántica de campos. Y tú los calculaste sin haberte dado cuenta. Sin saber teoría cuántica de campos. Sin saber lo que es una teoría cuántica de campos. Sin saber lo que es una teoría cuántica de campos conformes. Tú lo calculaste simplemente sabiendo gravedad. Pero resulta que por el diccionario son equivalentes. ¿Por qué sabemos que son equivalentes? Bueno, eso ya viene de los resultados que hizo Juan Matas cuando se fijó en el dividir de bajas energías de ciertas teorías de cuerpos. Entonces, es un poco eso, ¿no? Son equivalentes por las ciertas cosas. Y si es raro, porque tus resultados pues son resultados que tú hiciste totalmente clásico. Quiere decir eso que atrás hay algo muy profundo, ¿no? No es la primera vez que vemos equivalencias de tipos. Por ejemplo, hay una equivalencia vectorial de grupos, polinomios equivalencia de grupos, y lo que son la acerca de la mecánica estadística, ¿cómo se llama? Función de partición de la mecánica estadística. ¿Cómo se dio cuenta? Fue Jones el que se dio cuenta, pues sabe mecánica estadística, se dio cuenta que y hay una respuesta muy profunda en la teoría de nudos y mecánica estadística. Como la hay entre mecánica estadística y teoría cuántica de campos, ¿no? Como la hay, y a veces la equivalencia cuando ya se sabe más resulta ser trivial. Por ejemplo, cuando se hizo la mecánica cuántica, Heisenberg hizo una formulación matricial, mientras que Schrödinger hizo una formulación usando la ecuación de onda. Y en su momento no se entendía la equivalencia. Dos lenguajes muy diferentes, porque por un lado eran matrices y por otro lado una ecuación diferencial. Ahora, cualquier estudiante que sepa álgebra lineal sabe que son equivalentes una con otra, de una manera muy sencilla. Entonces, a lo mejor más adelante vamos a saber que son equivalentes de una manera muy sencilla, digamos que por un siglo. Pero, bueno, ahorita sabemos que son equivalentes, son dos maneras de calcular cosas. Pero sí tiene que haber algo muy profundo que no sabemos hasta dónde llega y que es muy sorprendente, porque eso sí no lo esperábamos. Que hacer cálculos clásicos que dé un resultado cuántico. Lo más cercano a eso son esas cosas de las integrales de la historia de Feynman, ¿no? Que él, para calcular puntos de probabilidad, calcula todas las trayectorias habidas y por haber y las pesa con correspondencia de la vida. Todas las trayectorias habidas y por haber clásicas. Si tú, es un poco esta idea de que un sistema cuántico está en todas partes al mismo tiempo, ¿no? Pues si tú tienes todas las trayectorias habidas y por haber de dos puntos, eso te da clásicas, eso te da la amplitud de probabilidad cuántica. Pasa. Eso también es curioso. No sé si tiene que ver con la realidad, eso sí, no sé. Pero sería una de las razones, una manera de ver que la acción clásica está relacionada con el caso cuántico. Pero aquí es más profundo porque aquí es toda la teoría que es equivalente. Y además de que es toda la teoría que es equivalente, es en dimensiones diferentes. Entonces es una equivalencia compleja, ¿no? Es una equivalencia compleja. Pero como una equivalencia matemática. Porque pues que habrá en 5 dimensiones, eso piensa que será. Gracias. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por terminado. Bueno, muchas gracias. Doctor Rodolfo Martín. Te agradecemos con un aplauso su práctica.